Antes de que arranquemos con el caso de hoy, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que una noche salís a bailar con tu novia. Estando adentro del boliche, empiezan a discutir y vos estando un poco alcoholizado, le pedís que por favor salgan afuera para poder solucionar las cosas. Una vez afuera, le insistís para que hablen, pero ella no quiere y se va primero. Cuando ella llega a su auto, se sube y vos te le acercás a la ventanilla y le empezás a gritar que por favor, que solucionen las cosas, pero ella no quiere y te dice que ya está, que la dejes tranquila. Así que arranca el auto y se va. Hace unos 150 metros aproximadamente, pero en un momento gira en U y vuelve a toda velocidad para terminar pasándote por arriba con el auto. En el video de hoy les traigo el caso de Genaro Fortunato, un joven rugbyer de 25 años que fue asesinado por su novia en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Pero como siempre, antes de empezar, les doy la bienvenida una vez más. Como siempre, les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita. Por acá en pantalla les dejo mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el caso de hoy. ¿Por qué Julieta Silva mató a Genaro Fortunato? Genaro Fortunato tenía 25 años cuando, luego de discutir con Julieta Silva en un boliche de San Rafael, salió a la playa de estacionamiento y ella le pasó por arriba con su auto. Genaro era rugbyer, jugaba en el Belgrano Rugby Club de San Rafael, Mendoza, y era un chico de pueblo, o sea, un chico con un grupo de amigos, una vida bastante normal. Era de esas personas que todo el mundo conoce en una ciudad tan chica como lo es San Rafael, Mendoza. Tenía su rutina, a veces salía, su grupo de amigos, o sea, no había nada raro ni turbio alrededor de él. Y por otro lado tenemos a Julieta Silva. Julieta Silva era una chica de San Rafael, Mendoza, que en 2017, cuando ocurrieron los hechos, tenía 29 años. Llevaba una vida bastante normal, trabajaba, estudiaba, se movía en círculos sociales chicos, típicos de una ciudad más tranquila que una capital. Era conocida por ser la ex esposa del dueño de una cadena de librerías muy conocida, con 3 sucursales en San Rafael, y por tener su propio negocio de indumentaria para la mujer. Con este hombre tenía 2 hijos y estaban separados hace 9 meses, pero según algunos testimonios seguían viviendo en la misma casa. Según el círculo más cercano de Julieta, ella era conocida por ser soberbia, altanera, de carácter fuerte y por despreciar a los que menos tenían. Se sabe que jugaba al hockey y en esa etapa deportista fue que conoció a Genaro Fortunato. Cuando ella conoce a Genaro, estaba en ese momento en el que quería empezar de nuevo, salir, conocer gente y dejar atrás todo lo que había sido su relación anterior. Pero antes de que vayamos a la noche de los hechos, tengo que decir que por lo que se sabe, ellos tenían una relación bastante enfermiza. Primero, que llevaban tan solo 3 meses saliendo, y hay versiones de todo tipo. Primero está la versión del círculo más cercano de ambos, que decían que ellos tenían una relación súper tóxica y que se agredían todo el tiempo. Después está la versión del círculo más cercano de Julieta, que decía que Genaro todo el tiempo la molestaba, la acosaba, pero repito, estas son distintas versiones que dieron los distintos testimonios, es decir, que no es ninguna verdad absoluta. Ahora, ¿qué fue lo que pasó realmente esa noche? La noche del 8 de septiembre del 2017, Genaro y Julieta habían quedado para salir, así que Julieta lo pasó a buscar por la casa, que en ese momento Genaro estaba en la casa de su mamá, y primero tenían pensado salir a cenar a un restaurante. Ese mismo día habían pronosticado tormenta con posible caída de granizo, así que decidieron no irse muy lejos y quedarse a cenar cerca del centro. Después de cenar, la idea de ellos era salir con unos amigos a bailar, y así fue. Se juntaron con 2 amigos que tenían en común y fueron al boliche La Mona. Y acá es donde empieza el conflicto entre ellos. Cuando llegaron al boliche, Julieta se encontró con unos conocidos y los saludó, y Genaro le preguntó que quiénes eran y que de dónde los conocía. Julieta le explicó que eran unos conocidos, que le habían vendido el auto que ella tenía en ese momento, que era un Fiat Idea, y según el testimonio de Julieta, después de esto, fue todo un problema con Genaro. Durante el transcurso de toda la noche, que si alguien la saludaba, que si alguien la miraba, y Genaro, que ya estaba bastante alcoholizado, en un momento se enojó supuestamente por algo que un hombre le había dicho a Julieta, a lo que él quiso empezar ahí como una pelea. Y así siguió durante toda la noche, raro, queriendo pelearse con todo el mundo, que si lo miraban, que si lo empujaban, que si la miraban a ella, y Julieta, ya enojada e incómoda con toda la situación, decidió irse, así que fue a buscar su abrigo y salió del boliche. Y acá ya empiezan las imágenes que pudieron tomar las cámaras de seguridad del lugar. Se los puede ver a los dos saliendo del local. En un momento parece que Genaro se golpea con la baranda de la salida y Julieta le pregunta qué le pasó y lo abraza.
Después de esto ellos siguieron caminando y él iba enojado, gritando, diciendo cosas, recordemos que estaba borracho, y según el testimonio de Julieta, cuando llegaron al auto, Genaro intentó manejar él, pero en un momento se bajó del auto. Y ella, ya cansada de la situación y con ganas de irse, agarró la llave, arrancó el auto y salió. Cuando Genaro vio que Julieta se estaba yendo, se le acercó a la ventanilla y comenzó a golpearle el vidrio con las palmas de las manos, pidiéndole que no se fuera, pero aún así Julieta siguió avanzando. Y parece que en ese momento Genaro, tratando de perseguir el auto, o sea, cuando este se movió, él cayó boca abajo al piso. Mientras iba manejando, Julieta se dio cuenta que en la mochila tenía el teléfono de él, así que decidió volver para dárselo. Manejó unos 150 metros aproximadamente, dio la vuelta Nu para volver al estacionamiento, y parece que en ese interín que ella estaba volviendo, Genaro todavía seguía tirado en el suelo tratando de recomponerse, y ahí es cuando ella a toda velocidad lo atropella. Arrastra el cuerpo unos 3,5 metros aproximadamente y le pasa por arriba. Al costado, observando la escena, estaba el señor que cuidaba los autos, que cuando ve todo esto se acerca al auto de Julieta y le hace señas para que pare. Julieta paró el auto pensando que el hombre venía a cobrarle porque ella se había ido rápido sin pagarle lo que salía al estacionamiento. Baja la ventanilla y escucha que el hombre le grita: "Lo atropellaste, lo atropellaste". ¿A quién?, le pregunta ella. "Al chico que venía con vos", le dice el hombre. Y en ese momento Julieta no le creyó, así que se bajó del auto y ahí fue cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Vamos a escuchar la llamada que hizo Julieta después de haber visto el cuerpo de Genaro. No te lo puedo creerlo. No, emergencia. Hola. Sí. Hola. ¿Puede venir a la ambulancia? Necesito la ambulancia al costado. El mono al costado, ¿qué le pasó? En el costado atropellé a alguien. No lo vi. ¿Qué pasó después de esta llamada? Después de atropellar a Genaro, Julieta no se va, y esto es un punto bastante importante porque fue uno de los más debatidos durante el juicio. Después de bajarse del auto y ver el cuerpo de Genaro, Julieta queda en shock, y los primeros testigos dicen que la vieron un poco desorientada, casi como ida, como si no entendiera qué era lo que acababa de pasar. Muchos otros testigos dijeron que la vieron sin preocupación, sin lágrimas, sin desesperación, y esto causó muchísima indignación en gran parte del público. Pero ojo, porque hay muchas personas que la escucharon decir una y otra vez que no lo había visto, que no sabía qué era lo que acababa de pasar. Cuando la policía llegó, Julieta insistió en que fue un accidente, que estaba mareada, que tenía los vidrios empañados y que no lo había visto tirado en el piso. Ahí mismo le hacen el primer test de alcoholemia, que da 0,8 de alcohol en sangre, es decir, por encima del límite permitido. O sea, no estaba borracha al punto de no puedo caminar, pero sí lo suficiente como para tener disminución de reflejos o de percepción. Mientras tanto, el ambiente alrededor del accidente era un infierno. Muchos amigos y conocidos de Genaro se acercaban a Julieta para insultarla, otros llorando, o sea, era un caos total. No podían entender si había sido un accidente, si quizás ella lo había atropellado a propósito, si discutieron y él se tiró delante del auto, o qué era lo que había pasado. Los paramédicos llegan rápido, pero no logran reanimarlo, y Genaro fallece en el lugar por aplastamiento de cráneo. Y a partir de ese momento la situación deja de ser un siniestro vial para convertirse en un posible homicidio, y toda la noche pasa a ser evidencia. Acá empieza la lucha por saber qué fue lo que pasó y cómo es que las cosas terminaron así. Por un lado estaba la versión de Julieta. Según ella, no lo vio. Cuando atropelló a Genaro, ella tuvo la sensación de que había pisado un pozo. Y como dije anteriormente, el único testigo, o el testigo principal, mejor dicho, era este hombre que estaba cuidando los autos, que cuando vio la escena le dijo a Julieta que parara, ella no le creyó, y en ese momento, cuando ella paró el auto, él se asomó por la ventana, le sacó la llave para que ella no se pudiera ir del lugar. Hay una entrevista exclusiva que le hicieron a este hombre, que vamos a ver una partecita para que podamos escuchar un poco cómo fue que ocurrieron los hechos según este testigo principal. ¿Qué escuchaste? ¿Vos escuchaste un ruido de cuando pasa por arriba del cadáver, de lo que termina siendo el cadáver cuando pasa por arriba de Genaro? Sí, yo lo escuché bien clarito. Yo estaba más tardar a 15 metros y yo me quedé impresionado como que reventó un fulbo así, que reventó directamente un fulbo. Nunca había escuchado cómo se reventaba, pero se escuchó una explosión fuerte. ¿Sentiste un ruido nomás o un bum bum? No, hizo la explosión así, y cuando lo miro, cuando yo lo estaba mirando, que ella lo pisa,
el auto le hizo así, se la dio como que se la dio, pasó un bordo, ¿ves cuando uno pasa un bordo? Y algo que dijo este hombre que me llamó la atención es que apenas pasa todo, Julieta no llama ahí de primeras al 911, sino que habla por teléfono con otras 2 personas. La misma Julieta afirmó durante el juicio haber llamado a una amiga y después a su ex esposo tratando de explicarle lo que había pasado y quizás esperando a que él la pudiera ayudar de alguna manera. Vení, para. Salió del auto y vino... Claro, pero a mí, ¿sabes lo que me dolió? No tanto, ¿sabes qué me daba impresión? Porque las otras pibas cuando estaban a la par, una se puso a llamar a la ambulancia y la otra le dijo, flaca, llama a la ambulancia, sí. Pero ella estaba hablando por teléfono y le decía, me mandé un pedo. ¿A quién se lo decía? Nunca supiste eso, No supe a quién, pero ella no llamó al 911. Estaba llamando a la ambulancia. Llamó a otra persona. Y las pibas que estaban ahí, ellas llamaron a la ambulancia. La fiscalía tenía varias hipótesis. Por un lado, que fue un accidente, que Julieta realmente no lo vio, que ella se fue porque estaba cansada de la situación, pero al irse sintió culpa de haberlo dejado ahí solo a Genaro, y cuando vio su teléfono decidió volver para dárselo y tratar de solucionar las cosas. Incluso esa noche ella no llevaba sus lentes recetados, así que esto hacía más fuerte esta hipótesis de que realmente no lo vio. Y después la otra era que estaba lloviendo y quizá las condiciones climáticas impedían que ella pudiera ver bien con los vidrios empañados. Los jueces dijeron, no está acreditado que lo vio caer, no hubo intención de pisarlo porque aunque discutieron, no había una motivación homicida, sumado a que las condiciones climáticas, la lluvia, la niebla y escasa luz durante la noche agravaron la visibilidad de Silva. De todos modos manifestaron que Julieta había manejado de manera imprudente, sin sus lentes recetados, con los vidrios empañados y que estaba alcoholizada de paso. Ahora, según la defensa con respecto a esta teoría, es que en el lugar sí había luz, 3 veces la iluminación de una casa, lo que hacía imposible que no pudieras ver el cuerpo tirado en el piso. Cuando el auto vuelve a gran velocidad y arrastra el cuerpo esos 3,5 metros y después le pasa por encima, esto implica una elevación de las ruedas a unos 15 o 20 centímetros aproximadamente, lo que hace casi imposible que no te des cuenta que en vez de pisar un pozo le estás pasando por encima a algo básicamente. Después la otra teoría que se barajó es que todo se desató por celos. Como dije anteriormente, Julieta y Genaro llevaban tan solo 3 meses saliendo. Ella estaba separada hace 9 meses de su ex marido y Genaro acababa de terminar hace un mes una relación de 5 años con una chica llamada Agostina. Acá, según algunos testimonios, cerca de las 3:30 de la madrugada, Genaro recibió un mensaje de su ex Agostina donde ésta le confirmaba que estaba embarazada y que él era el padre de ese bebé. Pero después de esta suposición, la madre de Agostina salió a desmentir esto diciendo que Genaro en realidad ya sabía que Agostina estaba embarazada y que él era el padre, así que negó rotundamente que esa noche su hija le hubiera mandado un mensaje a él. Agostina se presentó casi de inmediato para declarar y poner a disposición su teléfono para que se confirmara que ella no tenía nada que ver con la discusión que habían tenido Genaro y Julieta esa noche. Y algo muy importante que se tenía que analizar para saber cuáles fueron los motivos que llevaron a Julieta a cometer el crimen en el caso de que hubiera sido un accidente era una pericia psiquiátrica, la cual la terminó dejando mal parada, vamos a decirlo. Dentro de sus rasgos se determinó que tenía una personalidad madura, escasa de autocrítica y empatía, que tendía a la exageración y tenía una búsqueda de atención permanente, que era impulsiva, hostil, que sufría de irritabilidad y también se pudo saber que era inestable tanto en sus relaciones familiares como de pareja. Aparte de esto, también tenía signos de ser antisocial, egocéntrica y narcisista. Imagínate que con este perfil para la familia de Genaro era bastante difícil creer que esto había sido un accidente, y algo que recalcaron en varias oportunidades y entrevistas es que si hubiera sido un accidente Julieta se hubiera disculpado, pero ella nunca se disculpó ni en el juicio o siquiera lo llamó por teléfono como para disculparse por la muerte de su hijo. Para este punto Julieta se enfrentaba a varias posibles sentencias, dentro de ellas tenemos homicidio agravado por el vínculo y por alevosía o ensañamiento, que en Argentina es una pena posible de entre 10 a 25 años de prisión. La fiscalía sostenía en ese momento que Julieta había visto el cuerpo de Genaro frente al auto, que lo embistió sabiendo lo que hacía, lo dejó tirado y se fue. O sea, básicamente para ellos había sido un acto intencional. Después otra alternativa que se manejó era homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de entre 8 a 20
25 años y el argumento para esta pena era que aunque ella no quisiera matarlo, sabía que lo que estaba haciendo podía matarlo y aún así decidió avanzar. ¿Qué decía la defensa de Julieta? Que había sido un accidente sin intención, es decir, un homicidio culposo simple que tiene una pena de entre 1 a 5 años de prisión, con posibilidad de hacerlo excarcelable o de convertirlo en prisión domiciliaria. Y acá les voy a contar un poco qué fue lo que pasó después de la condena, porque la historia en este punto da un vuelco bastante importante. Después de todo el ruido mediático, las marchas, las discusiones en redes, la bronca lógica por la muerte de Genaro, cuando llegó la sentencia, para muchos era demasiado leve. A Julieta Silva la condenan a 3 años y 9 meses por homicidio culposo agravado y probablemente muchos de ustedes pensaron como sea, nada más, y sí. Nada más, y te voy a contar por qué. Primero, porque legalmente en Argentina toda condena menor a 4 años se puede cumplir fuera de prisión si la persona no tiene antecedentes penales, y Julieta Silva no los tenía. Segundo, porque era madre de 2 menores, en ese momento sus hijos tenían 5 y 10 años, y esto tuvo muchísimo peso en la decisión judicial. Y tercero, porque el tribunal entendió que lo que pasó no fue un homicidio intencional, sino una negligencia brutal. Entonces, después de la sentencia, Julieta pasa un tiempo adentro del penal de San Rafael y está poquito tiempo ahí adentro, y al toque su defensa presenta la prisión domiciliaria y el juez se la concede. Le ponen la tobillera electrónica y termina cumpliendo la condena en su casa. Y acá hay un dato random o que quizás muy pocos recuerdan, y es que tiempo después el juez autoriza a Julieta a mudarse a Buenos Aires para terminar de cumplir la condena cerca de su familia. Es decir, que no solamente no estuvo en prisión, sino que terminó de cumplir la pena lejos del lugar donde había pasado todo. Durante ese tiempo en domiciliaria no tuvo violaciones, no rompió la tobillera, no hubo denuncias, nada, así que terminó de cumplir la condena completa en su casa. La condena por el crimen de Genaro ya está cumplida y lo único que le quedó fue esta inhabilitación para poder manejar de 8 años que le pusieron como pena extra, que si no me equivoco está a punto de expirar ahora en 2026. Después de esto no pasó nada más, su vida fue bastante tranquila, trató de mantenerse en un perfil bajo, lejos del ojo público, pero esto le duró hasta julio de este año 2025. En 2020, tras cumplir una parte de la condena, Julieta recuperó su libertad y 2 años después, en diciembre del 2022, se volvió a casar con este hombre llamado Lucas Jiménez, quien en julio del 2025 la denunció por violencia física. El matrimonio con Lucas parecía ser el comienzo de una nueva vida para Julieta, pero no fue así. Según lo que contó él, hubo una discusión tan fuerte que terminó encerrándose en el baño para pedir ayuda. Cuando la policía llegó, Lucas tenía marcas visibles en la cara, una inflamación y una escoriación pequeñas, sí, pero estaban suficiente para activar el protocolo y pensar que esta mujer realmente no está bien. Ahí mismo la imputan a Julieta por lesiones leves agravadas por el vínculo y la noticia, como te imaginarás, explotó en todos lados. Julieta Silva, la mujer del caso Fortunato, nuevamente imputada. Y con respecto a las acusaciones de su esposo Lucas Jiménez, está la versión de Julieta donde dice que ella también era una víctima. Cuando la denuncia ya era pública y los medios la estaban destrozando por todos lados, Julieta salió a hablar y su versión cambió el eje por completo. Según ella era la víctima. Dijo que Lucas la extorsionaba con videos íntimos, que la amenazaba con mostrárselos a sus hijos, que la relación era tóxica, controladora, que había manipulación psicológica de parte de él. Incluso aseguró que ella también había hecho denuncias antes, pero que no le dieron la misma atención que sí tuvo Lucas. En pocas palabras, Lucas decía que ella lo agredió y ella decía que Lucas la manipulaba y que la extorsionaba, o sea, básicamente denuncias cruzadas. Era una relación que ya estaba rota desde el principio y, como siempre, los medios de comunicación utilizando el pasado y el nombre de Julieta para convertir todo en un circo. En octubre de 2025, la justicia de Mendoza cerró la causa con un juicio abreviado. Julieta Silva fue condenada a 9 meses de prisión domiciliaria. Otra vez tobillera, otra vez monitoreo, otra vez dentro de una casa, cumpliendo una pena asociada a violencia en una relación. A todo esto le volvieron a dar prisión domiciliaria porque con Jiménez tenía una hija y ella era la responsable. O sea, nuevamente esto de cómo vamos a dejar un hijo sin su madre volvió a tener peso en la decisión de la justicia. Y después de este incidente, el padre de Genaro salió a hablar diciendo que no le sorprendía pero para nada lo que acababa de pasar con la actual pareja de Julieta, porque cuando pasó lo de su hijo, las pericias psiquiátricas determinaron que ella podría ser peligrosa para otras personas, lo que te hace suponer que esto es un problema que ya viene arrastrando desde hace rato y quizás lo de Fortunato en realidad no fue un accidente, sino algo que se podría haber evitado.
Y eso ha sido todo por el caso de hoy, un caso que debo decirles que cada vez que lo escucho o que lo leo es como que me deja con esta misma sensación de incertidumbre. Hay muchas versiones, muchos parches, muy pocas certezas, porque sí, o sea, tenemos una condena por homicidio culposo, hay un montón de pruebas, pericias, testigos, pero al mismo tiempo hay un montón de zonas grises que como que nunca se termina de despejar el asunto y saber qué fue lo que realmente pasó. Es como que a veces me pongo a pensar, no sé, Julieta lo vio, no lo vio, estaba en shock o estaba desbordada emocionalmente o realmente esto fue un accidente que se convirtió en tragedia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue un accidente o Julieta realmente quería matar a Genaro? Los leo en los comentarios y si les ha parecido interesante el video no se olviden de darle like y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!